Saludos, nuevamente aquí nos encontramos para continuar con el estudio profético del libro de Isaías, en donde estaremos hablando de las profecías de los últimos días que Isaías relató en su libro, inspirado por Dios. Recuerden, Isaías significa Jehová es salvación. Y en este libro lo que ocurre es que Dios relata todos los acontecimientos de su conducta, de la conducta del pueblo, de la relación del pueblo con él y de la relación de él con el pueblo, en donde Dios siempre lo que busca es la salvación de su pueblo. Y este es el libro en la Biblia que más relata ese tipo de relación, la conducta de Dios, la conducta del pueblo, la conducta del pueblo hacia Dios, la conducta de Dios hacia el pueblo, y todo lo que Dios hace con el pueblo por cómo el pueblo se ha comportado. Hablando de salvación siempre con el propósito de salvar a su pueblo. Y Dios bendice a su pueblo y en justicia enjuicia a su pueblo también y dicta sentencia cuando dicta castigo con el propósito de hacerlo restaurar. Recuerden, Isaías significa Jehová es salvación, lo que él siempre hace con todos nosotros, buscar que seamos salvos. Ya eso está en decisión de nosotros. Dios corresponde a nuestra decisión. Dios respeta cómo nosotros reaccionamos. Y él, aunque no desea la perdición de ningún hombre, su justicia permanece para siempre, porque Dios es totalmente justo. Dios es amor y fuego consumidor. Recuerden, Isaías significa Jehová es salvación. Vamos a comenzar ahora con el estudio del capítulo 2 de las profecías de los últimos días, habladas por el profeta Isaías, inspiradas por Dios. Vamos a comenzar y recuerden que les hemos enseñado que el libro de Isaías fue escrito por 3 profetas. Los nombres se les daban a los profetas y cada uno de estos 3 profetas llevó y trajo el mensaje inspirado por Dios, trajo la profecía inspirada por Dios, y en este caso Isaías significa Jehová es salvación. El primer profeta escribió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. El segundo profeta escribió desde el capítulo 40 hasta el capítulo 49. Y el tercer profeta, los 3 llamados Isaías, el tercer profeta escribió desde el capítulo 50 hasta el 66. Vamos a comenzar con el capítulo 2, hablando de las profecías de los últimos días dentro del libro de Isaías. El verso primero dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aquí Isaías se identifica, hace una distinción. El verso 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Fíjese que dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Solamente hay unos tiempos postreros. Esos tiempos postreros son los tiempos del fin, de los últimos días. Lo postrero de los tiempos está definido en la palabra como los últimos días. Todavía no estamos en los últimos días. Estos, en su comienzo, son los días de la gran tribulación. Ahora estamos en principio de dolores, que son preparativos previos a los últimos días. Y al terminarse la gran tribulación, da comienzo al milenio, que es parte de los últimos días también. O sea, los últimos días formalmente
por definición bíblica, comienzan en la gran tribulación, que es lo mismo que decir, comienzan con el último imperio mundial que reinará sobre la tierra, el imperio de los 10 reinos. Al terminarse la gran tribulación, da comienzo el milenio, que es parte de los últimos días también. El verso continúa diciendo que será confirmado el monte de la casa de Jehová, y este es Sión, que es lo mismo que Jerusalén. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Los collados son lomas o colinas que no alcanzan una altura para ser llamado monte. Y correrán a él todas las naciones. ¿Cuándo es que correrán a él todas las naciones? Esto fue escrito, el libro de Isaías fue escrito después del hijo de David, en donde se construyó el templo. Cuando Salomón construyó el templo, hubo una época de inmensa gloria, pero esto está anunciado hacia el futuro y fue escrito después de Salomón. Por lo tanto, este evento no ha ocurrido todavía. Miren cómo dice, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea que después de la época de Salomón, que muchos visitaban a Jerusalén para ver la grandeza de Salomón, luego de esa época esto no ha vuelto a ocurrir. Esto está para ocurrir durante el milenio, cuando Sión, cuando Jerusalén será cabecera de montes, que es la casa de Jehová, y será exaltado sobre los collados, sobre toda loma, sobre toda colina, y correrán a él todas las naciones. Es aquí, en el milenio, donde será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea, este evento no ha ocurrido. Por lo tanto, Dios, desde el principio que se empieza a escribir el libro de Isaías, empieza a resaltar profecía de los últimos días, muchas de ellas mencionando características y conducta y estilos de vida en el milenio durante todos los 1000 años. Miren cómo dice el verso 3: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión y Jerusalén son sinónimos. Cuando dice porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, es una expresión donde refuerza lo que se está diciendo. Lo dice prácticamente 2 veces. De Sión, es como decir, de Sión saldrá la ley, de Sión saldrá la palabra de Jehová, que es lo mismo que decir, porque de Jerusalén saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, este verso 3 que nos dice, y vendrán muchos pueblos, esto lo que significa es, y vendrán muchas naciones, y dirán, esto ya empieza a describir la conducta de las naciones durante el milenio, en donde dicen, venid, vamos, subamos al monte de Jehová. En otras palabras, vamos a Jerusalén, vamos a Sión, que es la casa del Dios de Jacob. O sea, la casa, la residencia donde habita Dios, y eso ocurrirá en el milenio, y nos enseñará sus caminos, y Dios nos dirá cómo comportarnos, y caminaremos por sus sendas, y le obedeceremos, y caminaremos por todas sus instrucciones, por todas sus enseñanzas, por todos los caminos que nos indique que caminemos, por ahí caminaremos, porque de Sión saldrá la ley, porque Dios que habitará en Sión, porque Dios que habitará en Jerusalén, de ahí saldrá la ley
y de ahí saldrá la palabra de Jehová. Porque de Sión, que es Jerusalén, saldrá la ley y la palabra de Jehová durante el milenio, porque Jehová reinará sobre toda la tierra desde Jerusalén. Miren cómo dice el verso 4 del capítulo 2 de Isaías: y juzgará entre las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Y juzgará entre las naciones, que habrá análisis de conducta, de comportamiento entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. O sea, estará corrigiendo cualquier error que se esté cometiendo. Los hombres durante el milenio no son 100% perfectos, son como nosotros, pero sí habitando en una época en donde la gloria de Jehová se manifestará de una forma especial y habrá ausencia del enemigo, porque Satanás está encerrado durante esos 1000 años. Miren, vuelvo y leo: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Dios estará haciendo juicio y justicia entre las naciones durante todo el milenio. Vuelvo y leo: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo ya no va a estar buscando guerra, una nación contra otra guerreando, buscando superioridad, buscando dominio. Eso no va a existir durante el milenio, porque la gloria de Jehová será tan grande, la manifestación de la presencia de Dios sobre toda la faz de la tierra será tan grande que no se sentirán con el poder ni la autoridad de dominar a otra nación. Porque miren cómo comenzó el verso: y juzgará entre las naciones Jehová, y reprenderá a muchos pueblos. O sea, ellos van a estar conscientes de que todas las directrices, todo el orden saldrá de Sión, saldrá de Jerusalén, saldrá de Jehová, porque Él estará reinando en medio de los hombres desde Jerusalén. Esto define que durante el milenio no habrá intención ni necesidad de guerra entre las naciones. Por tal razón, no se pensará en hacer armas ni entrenarse para hacer guerra durante todo el milenio. Mayormente las intenciones y labores de los habitantes de la tierra será la búsqueda del progreso y del desarrollo. Esta será la conducta que predominará sobre toda la tierra. Y ellos estarán conscientes que el progreso y el desarrollo viene de Jehová. Por lo tanto, cuando quieran resolver asuntos nacionales de sus naciones, asuntos personales o asuntos de familia, saben dónde hay que buscar la solución. No es guerreando, no es combatiendo, no es eliminando a aquella nación que está en contra mía, no. Dios dominará sobre el milenio y se mirará a Dios como el Dios que todo lo controla, que todo lo puede resolver. Por eso dicen y dirán y diremos: vamos, subiremos a Sión, subamos a Jerusalén a buscar dirección y enseñanza de parte de Jehová, como nos decían los versos anteriores. Miren cómo continúa reforzando la expresión el verso 5. Dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. En otras palabras, vamos a buscar dirección de Dios y caminaremos a la luz de Jehová. Esto es una expresión en donde Dios mismo dice: venid, ven a mí, pueblo mío, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y caminaremos juntos. Yo te indicaré, yo te dictaré, yo te enseñaré, y tú aprenderás y caminarás bajo la voluntad mía, dice Jehová. Ahora, en los próximos versos, lo que tenemos es una descripción del pecado presente en el próximo pasado inmediato de los días de Isaías y en el próximo futuro inmediato de los días de Isaías, pero Dios
presenta también expresiones hacia los tiempos del fin, complementando y anunciando eventos proféticos de los últimos días. Vamos a leer la enseñanza escrita en letras rojas. Aquí ahora tenemos una descripción de pecado donde Dios se proyecta también hacia el futuro con sus expresiones. Vamos a dar lectura a esta descripción que hemos explicado. Verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbre traída de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí lo que hay es una anunciación de que el pueblo de Dios lo que había recibido y adoptado y aceptado eran las costumbres que traían de Oriente, de otros pueblos, pueblos agoreros, pueblos que tenían falsos dioses, y de los filisteos que también estaban en el occidente, que pactaban con hijos de extranjeros, o sea, que buscaban pacto, hacer pacto con naciones pecaminosas que les rodeaban. Su tierra está llena de plata y oro, y eso es lo que ustedes miran. Sus tesoros no tienen fin, y eso es lo que ustedes les interesan. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables, y ustedes lo que están viendo es toda la gloria de ellos. Pues ven eso porque me han abandonado a mí prácticamente, es lo que Dios quiere decirles. Además, su tierra está llena de ídolos, y yo soy el Dios verdadero, y se han olvidado de mí, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante la obra de manos de hombres, ante lo que fabricaron sus dedos, sus manos. Me han cambiado por obras que los mismos hombres pecaminosos hicieron, haciendo falsos dioses. Y esa es la expresión, esa es la corrección que Dios le trae al pueblo. Acuérdense el significado de Isaías. Jehová es salvación. Miren cómo continúa el verso 9, haciendo una explicación del mismo señalamiento de pecado. Verso 9 dice: y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Estos versos que escribimos, que van desde el 6 hasta el 9, nos dan una descripción de los pecados del pueblo de Israel, y nos da una anunciación de lo que acontecerá en un futuro, en los últimos días de la gran tribulación, que es lo que vamos a leer en el verso 10, en donde hay una expresión que solamente aplica para los tiempos del fin, en donde dice el verso 10: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Esta descripción aplica para cuando el día grande de Jehová sea manifestado, Jesucristo, y el resplandor de la gloria de Jehová sea manifestada sobre toda la tierra. Vamos a ver más adelante los versos en el Apocalipsis que nos los describen. Esta expresión del resplandor de la majestad de Jehová nos hace ver que este es el día grande y terrible de Jehová. También aquí, aunque Dios apercibía a su pueblo de su conducta presente pecaminosa con consecuencias inmediatas, Él también se proyecta hacia el futuro en su expresión cuando dice: escóndete en el polvo, métete en la peña de la presencia temible de Jehová. En otras palabras, huye, escóndete, porque no puedes resistir la presencia del resplandor de la majestad de Jehová. Ese resplandor fue el mismo que derribó a Pablo. Ese resplandor es el mismo que tienen algunos cristianos que están bien metidos con Dios, que el enemigo no se les puede acercar porque no pueden ni siquiera mirar esa gloria que se manifiesta,
que es la gloria del Espíritu Santo manifestada en los hijos de Dios. Esa es una iluminación inaccesible del Espíritu Santo que manifiesta la gloria de Jehová. Y esto es lo que ocurre en los días de los tiempos del fin, cuando se hace la expresión métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. O sea, en otras palabras, escóndete de Jehová, porque su presencia no te permite ni siquiera estar puesto de pie. Y del resplandor de su majestad. Así termina el verso. Voy a leerlo completo para continuar con el próximo verso. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Miren cómo dicen los versos de Apocalipsis a los cuales hemos hecho referencia, que son el 15, el 16 y el 17 del capítulo 6 de Apocalipsis. Verso 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto está ocurriendo durante el derramamiento del comienzo de los juicios de Dios durante la gran tribulación, que todo está dentro del último gobierno mundial. Verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. No podían resistir la gloria de Jehová. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero es Jesucristo en su segunda venida, cuando vino a defender a su pueblo, la presencia de Dios, la presencia del Hijo, la manifestación de la gloria de Jehová, del Dios Todopoderoso, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos mismos lo confesaban, pero no se arrepentían. Su maldad era tan grande que no les permitía reaccionar, estaban tan corrompidos que no tenían ningún tipo de reacción, de arrepentimiento, estaban tan contaminados que sus mentes estaban totalmente corrompidas, con mentes reprobadas. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Decía, pero ni siquiera se arrepentían. El verso 11 de Isaías continúa diciendo: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. Cuando dicen aquel día, se está refiriendo al día grande de Jehová. El verso 12 del capítulo 2 de Isaías continúa diciendo: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto se refiere al día grande de Jehová, al día terrible de Jehová sobre todos los ejércitos de la tierra en el valle de Jezreel, cuando tengan allí prácticamente a su merced al pueblo de Israel, con grande ejército de todas las naciones de la tierra al final de la gran tribulación, y llegará Dios, llegará Jesucristo a defenderlos, y con la espada de la boca de Jesucristo destruirá todos los ejércitos. Miren los próximos versos que describen esa área del valle de Jezreel. Verso 13 del capítulo número 2 de Isaías dice: sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsi, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Recuerden que les hemos dicho que Dios habla también en el presente e intercala su plan completo
hacia el futuro. Dios no tiene problemas con el tiempo. Para Dios el tiempo no existe. Eso lo que quiere decir es que para Dios, en su grande conocimiento, domina tanto el presente como el futuro, porque su plan es uno solo, que ha establecido desde antes de la fundación del mundo, en donde planificó todos los acontecimientos y él sabía cómo iba a reaccionar y sabía con quiénes iba a poder contar y le iba a dar oportunidad a muchos. Algunos la aceptaron, otros la abandonaron, pero Dios siempre continuó con su plan. Miren cómo continúa el verso 19 del capítulo 2 de Isaías: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Esto es como lo leímos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versos 15, 16 y 17, describiendo el día grande de Jehová. El verso 20 de Isaías continúa diciendo: aquel día arrojará el hombre a los topos, que son roedores, y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que lo hicieron para que adorase. Esto a lo que se refiere es: y tirarán y soltarán y rechazarán todos los falsos dioses hechos con mano de hombre. Y el verso 21 termina diciendo: y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Fíjense que aquí no está diciendo cuando se levante para castigar a Israel, es cuando se levante para castigar la tierra. El que lee, que entienda. Dios les bendiga.